Ay, este hijo mío, ¿pero esto qué es? ¡Estamos volando! ¡Ay, criatura! ¡Ay, qué cosa! Oye, tú haces de todo. Curas heridas, arreglas plantas, vuelas con la bici. Pero chico, oye, que no me quejo, que oye, qué alegría. Espera, que voy a llamar un momento por teléfono. Sí. Ryanair, sí, me cancelan el vuelo, que ya me he buscado otro transporte, sí. Una bicicleta y un extraterrestre que hace que vuele. Oiga. Ay. ¿Cómo se ve todo desde aquí? ¡Qué barbaridad! Mira, se ve mi casa. Mi casa. Ay, se me ha ocurrido otra cosa, mira. Sí, es Superman. Ay, hola, guapo, ¿qué pasa? Mira, que te voy a mandar el currículum porque que ahora puedo volar, que para ser ayudante tuyo, hombre, echarte una mano. Sí, con la bici, que tengo un amigo extraterrestre como tú, pero no, hombre, no te lo tomes a mal, hombre. Yo Superman. Oye, Superman, que él es el extraterrestre. Es que este pobre parece como una especie de pasa, así arrugadito, es como un kiwi hormonado. Pero tú eres extraterrestre guapo. Baja. Un Burger King. Anda, que tengo hambre. Este teléfono Whopper. Chicos, es un hombre del espacio. Y vamos a devolverlo a su nave. ¡Corred! Casi lo conseguimos. La policía. ¡Tienen armas! Este va a conseguir que volemos. Este va a volver a conseguir que volemos. ¡Vamos, este! Papá, ¿me puedes dejar dormirte? Vale. Pero no... Tú ya no eres mayorcito. Sí. Pero es que estaba haciendo la escena para llevarlo a la nave. ¡Que no, hombre, que no! Vale. Te quiero, ¡Que es mío! El extraterrestre. Bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Hoy no me importa en absoluto saltarme ese baremo que tengo entre 1930 y 1970 para catalogar una película como clásica. Hoy no me importa, igual que el otro día no me importó traer una serie de 1982, Remington Steele, traigo una maravilla, una joya de 1982. Se puede interpretar como la película más grande, más importante de la historia, posiblemente, pero es una interpretación personal. Para mí, seguramente lo es. Siempre digo que la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson es mi conjunto de películas favoritas, pero luego hay un resorte en el cerebro que me recuerda, oye, ¿y E.T.? ¿Qué pasa con E.T.? Pues E.T. es una de las películas que ha marcado mi vida, que me ha acompañado siempre, desde ese momento en que la vi, unas cuantas semanas después del estreno, en Sevilla, cuando residía en Sevilla, en el Cine Emperador, no se me olvida el nombre del cine, y la sensación única, la sensación de descubrir algo que nunca antes habías visto y que posiblemente nunca volverías a ver. Creo que es una película que marca generaciones que la descubren. Mi hijo, Martín, mi estrella favorita invitada en el vídeo, tiene 6 años y él disfruta esta película tanto como la disfruté yo en su momento. Y creo que todo
el que la descubre siente lo mismo, todo el que vuelve a ella siente lo mismo, las emociones. Es una película expresamente hecha para tocarnos el corazón de una manera única, como lo consiguió hacer Spielberg. Esa magia que utilizó, ese cerebro que puso, yo no soy capaz de imaginarlo, pero es su obra maestra. Todo lo que ha hecho después puede ser magnífico, puede ser maravilloso, pero lo que hizo con E.T. no lo ha vuelto a conseguir, creo yo, no lo haría nadie. E.T. es única, inimitable. Como anécdota adelantada hay que decir que gracias a Dios Steven Spielberg decidió que la historia de E.T. se quedara en lo que es esta película, que no hubiera una secuela, porque una secuela, fuera como fuese, nunca habría sido de justicia para la original, nunca habría alcanzado el nivel de calidad, el nivel emocional, todo lo que llegó a darnos esta película. Una secuela era innecesaria totalmente y Spielberg al final tomó la sabia decisión de no realizarla. Además, estamos hablando de una película que en un principio iba a ser una película de terror. Gracias al cielo, Steven Spielberg, a pesar de que tenían incluso storyboard, dibujos, conceptos de un E.T. bastante terrorífico, Steven Spielberg decidió seguir con ese tono amable de otra grandísima película suya, Encuentros en la tercera fase, en la que abordaba el encuentro entre alienígenas y seres humanos, no tan directamente como en esta, pero decidió, afortunadamente para nuestros corazones, que esta película fuese una historia hermosa, bellísima, que enseña lo que realmente importa: la tolerancia, la empatía, el amor, sobre todo la amistad, independientemente, ya no digo de razas, sino de especies diferentes, de planetas diferentes. Es maravillosa, sencillamente maravillosa, merece ser catalogada como un clásico entre los clásicos. Es mi clásico moderno de hoy y quiero intentar no extenderme mucho, es muy difícil de verdad hacer una reseña sobre E.T. sin irnos por las ramas, sin extenderla demasiado, pero hay tanto que contar sobre la historia de este alienígena que llega a la Tierra para explorar. Se supone que en un principio está buscando vida vegetal. En su nave tienen muchas especies, se supone que son plantas, algunas no parecen plantas cuando las vemos, pero está explorando pacíficamente en un bosque cuando de repente aparece un grupo de científicos misteriosos que lógicamente, habiendo una nave allí, de alguna forma la habrán detectado y han ido corriendo a ver qué pasa, qué sucede allí. La nave despega, E.T. se queda allí solo sin poder llegar a tiempo de subirse a ella y se esconde en un barrio residencial cercano a la zona, y es cuando encuentra a Elliot. Gracias a Dios y afortunadamente para él encuentra a Elliot, no lo encuentran antes esos científicos que no sabemos qué intenciones tienen. Entre Elliot y él, Elliot empieza bastante asustado, descubriendo algo que se ha colado en su casa, que se ha colado en una habitación en el jardín. Empieza con bastante horror acercándose a este personaje. De hecho, antes de entablar un contacto directo, ha tenido que ir al bosque, donde se supone que E.T. se ha refugiado después de que Elliot lo asustase con una linterna. Ha ido al bosque, ha encontrado a un hombre con un fajo de llaves muy característico, buscando lo que son rastros, huellas, etcétera, de ese alienígena que anda por ahí. Y Elliot ha ido dejando un rastro de unos caramelos y el rastro ha llegado hasta su casa. Así ha conseguido que E.T., ese personaje, ese alienígena, lo siga. Y es cuando la película es difícil, es muy difícil hablar de ella sin emocionarse, porque E.T. y Elliot se conectan. Ellos empiezan a sentir mutuamente los miedos de uno, la sorpresa del otro, se sincronizan. Es una forma de dibujar la empatía entre dos seres, entre dos almas,
como nunca se había dibujado, como nunca se había reflejado en el cine. La historia gira en torno a eso, en cómo un alienígena y un ser humano se convierten prácticamente en uno a través de sus emociones, a través de la empatía, como decimos, a través del amor. Y el hermano de Elliot, la hermana pequeña de Elliot, Drew Barrymore, también encuentran en este ser fascinante a un amigo, y la historia de amistad entre ellos es preciosa, es maravillosa, es todo lo que querríamos en algún momento de la vida experimentar, ese nivel de amistad, ese nivel de empatía. Y todo va girando en torno a cómo se estrecha el cerco en torno al alienígena, y los científicos encuentran a E.T. refugiado en casa de Elliot. Y no quiero contar mucho más, siempre digo lo mismo, no quiero contar mucho más. Esta película, este guión fascinante, hay que disfrutarlo sin que nadie te lo destroce, sin que nadie te cuente demasiado. Hay que sorprenderse con esta película y todas y cada una de las anécdotas que la rodean, como por ejemplo el casting maravilloso de Henry Thomas como Elliot. Un casting que fue muy difícil, se probaron a 300 niños, no se daba con la tecla de cuál era el actor idóneo hasta que apareció Henry. Apareció por allí disfrazado de Indiana Jones, es curioso. ¿Y cómo logró convencer a Spielberg de que él era el candidato idóneo para interpretar a Elliot? Pues recurriendo a un recuerdo doloroso. Su perrito había fallecido poco tiempo antes y se aferró a ese recuerdo, al amor que sentía por ese animal, para llorar, para hacer sentir, para hacer una escena de casting perfecta que realmente convenció del todo a Spielberg. Dijo, tenemos a Elliot. Respecto a la forma que tuvo Spielberg de afrontar cómo quería que los niños que participaban en la película actuasen, decidió hacerla totalmente lineal. ¿Sabéis que hay veces que en una producción de Hollywood o en cualquier tipo de película pueden coger y rodar el final antes que el principio, o pueden empezar por la mitad de la película, por la mitad de la historia, todo conforme a las necesidades del estudio, al presupuesto, a la climatología, no sé, muchas cosas. Aquí Spielberg decidió que los niños tenían que implicarse con el personaje de E.T. de una manera lineal, como lo conocería cualquier niño, empezando a sentirlo como alguien que entra en sus vidas y conociéndolo, aprendiendo a quererlo, aprendiendo a todo lo que implica esa amistad creciente. Drew Barrymore, dicen que en algunos momentos incluso creyó que E.T., por su corta edad, Drew Barrymore pensó que E.T. era un personaje real, que realmente existía. Pero esa forma de rodar lineal les ayudó a empatizar, otra vez la palabra empatía, empatizar con el personaje de E.T., con esta historia. Y realmente vemos en la película emociones totalmente creíbles, momentos maravillosos, momentos alegres, momentos dramáticos, momentos inolvidables, rodados de una forma que solo así se podía conseguir. Al final, este personaje ficticio, E.T., el extraterrestre, formó parte de la vida de esos niños y sigue formando parte no solo de la de ellos, sino de la de todos nosotros. Era muy difícil no sentir empatía por el rostro de un alienígena diseñado de una forma muy inteligente. Se buscó el parecido con Albert Einstein, con Ernest Hemingway y con otros rostros conocidos que despertaban simpatía, que despertaban empatía, otra vez, y la mirada de E.T., la inteligencia de E.T., el sentimiento de E.T., todo está dibujado en ese rostro, maravillosamente diseñado y construido, sin ningún tipo de infografía, porque en aquella época los ordenadores no servían prácticamente para nada, y se hizo de forma totalmente artesanal. De hecho, esos muñecos que se utilizaron para la película, para el rodaje de la película, costaron 1,5 millones de dólares, que era el presupuesto, el 10% del presupuesto total de la película. Mereció mucho la pena invertir ese dinero en esos muñecos. Y resulta que uno de ellos se lo quedó, ¿quién? E.T.,
Michael Jackson. Michael Jackson se quedó con un muñeco de la película E.T., con un muñeco que se utilizó para hacer la película. Y Michael tiene una historia, el inolvidable, maravilloso cantante Michael Jackson, tiene una historia muy especial con E.T., y es que él hizo el audiolibro, él relató la película, relató la historia de E.T. en unos 35-40 minutos de una manera maravillosa, ganó premios por ello, y es que era considerado un extraterrestre Michael Jackson. Entonces, lógicamente, él también sentía mucha empatía, otra vez, por el personaje de E.T. y tenía que estar en el proyecto, si no ya en la película, de alguna manera involucrado en todo este imaginario de E.T. el extraterrestre. Y a pesar de ser hasta el momento de Parque Jurásico, la película más taquillera de la historia hasta el momento de su estreno, con Parque Jurásico, Steven Spielberg batió su récord de taquilla, ese récord que consiguió con E.T. A pesar de eso, hay cosas racanillas al hablar, por ejemplo, de Pat Welsh, que era una septuagenaria que utilizaron para poner voz a E.T. Era una mujer que tuvo que fumar 2 paquetes de tabaco al día para conseguir esa voz, que ya de por sí era ronca, pero que necesitaban que tuviera ese tono tan particular que tenía E.T. Y le pagaron $380 por eso. Racanillos, teniendo en cuenta lo que luego pasó con E.T. Convertirse en la película más taquillera de la historia, ya decimos, hasta la llegada de Parque Jurásico. También está la anécdota, hay tantísimas anécdotas, me va a costar muchísimo dejar algunas fuera para que esto no se vaya demasiado en el tiempo, pero está la anécdota de Harrison Ford. Muchos dicen, oye, Harrison Ford participó en E.T., era el profesor que estaba en la clase cuando Elliot tenía que diseccionar una rana, y gracias a los sentimientos de E.T. decidió que no lo haría, que liberaría las ranas, etcétera. No, ese no era Harrison Ford, ese era otro actor. Harrison Ford rodó una escena siendo el director del colegio, abroncando a Elliot por esa faena que hizo liberando a las ranas. Una escena que se rodó y al final se quedó en el tintero, no llegaron a utilizarla. Hay una escena dulcísima, graciosísima, que es el momento en el que E.T. se tiene que esconder de la madre de Elliot. La madre de Elliot desconoce que Elliot, Gertie y Michael, los 3 hermanos, tienen un alien escondido en su casa. E.T. está escondido en una especie de armario entre 2 habitaciones, un armario gigantesco. Y cuando la madre de Elliot abre y busca a E.T., pues hay un montón de muñecos así apilados, y resulta que E.T. se ha dejado apoyar la cabeza encima de ellos, totalmente inmóvil, y pasa totalmente por un peluche, y ella no echa cuenta del extraterrestre, gracias a Dios. Bueno, pues esa escena es fruto de la imaginación de Robert Zemeckis. Nada más que al gran Robert Zemeckis se le ocurrió esa escena que incluyeron en la película de una manera tan emotiva, tan graciosa. Sigue siendo a día de hoy la película que más tiempo se mantuvo en los cines, más de un año seguido. Estuvo esa película en los cines para que la gente pudiera ir a disfrutarla. Es todo un hito. Y hay que decir también que obtuvo 9 nominaciones a los Oscars y ganó 4 en apartados técnicos. Pero la interpretación de Henry Thomas, por ejemplo, para mí merecía un Oscar, desde luego que merecía un Oscar. Lo que pasa con películas de ciencia ficción, lo que pasa con películas de fantasía, de aventura, es que se menosprecia mucho la interpretación de los actores. Henry Thomas luego no ha tenido una carrera, no ha tenido una continuación exitosa en su carrera como actor, por haber quedado marcado por esta película, por haber quedado encasillado en Elliot. Drew Barrymore sí consiguió seguir una carrera exitosa, a pesar de que después de E.T. tuvo la secuela psicológica de no superar ese papel de niña, y tuvo problemas incluso con las drogas. Gracias a Dios se rehabilitó pronto, pero Drew Barrymore sí consiguió seguir con su carrera como actriz. Peter Coyote, Dee Wallace, en papeles secundarios. Dee Wallace, la madre de estos niños de la película, tuvo algunos papeles secundarios y continuidad en televisión. Y Robert McNaughton, por ejemplo, Robert McNaughton era el actor que hacía de Michael, es curioso.
Ese chico dejó la interpretación después de E.T., hizo alguna cosita pequeña, muy pequeña después de E.T., pero dejó la interpretación. Ahora es un cartero y es uno de los hombres más felices de la Tierra. Dicen que es un tío muy feliz ejerciendo la profesión de cartero. No se dejó seducir por Hollywood. Y antes de dejar este vídeo para que no se nos vaya mucho más en el tiempo, ya digo, querría hablar un poco de la banda sonora de E.T. Me gustaría mucho hacer hincapié en la importancia de la banda sonora maravillosa que compuso el grandísimo John Williams. Siempre es un buen momento para ensalzar la obra de John Williams. Y es que el genio entre los genios de la composición musical cinematográfica ha hecho tantísimo por el séptimo arte que es imposible de cuantificar. Solo con mencionar el legado que nos deja, el corazón se llena de emoción y la imaginación vuela hacia los lugares y personajes que ayudó a traer a la vida gracias a sus notas de oro, antes de su retiro. Con Superman consiguió hacer aún más grande al superhéroe más importante de todos los tiempos. En Star Wars tocó las estrellas y ayudó a reflejar con precisión el espíritu de cada personaje y la épica de cada batalla. La marcha del Imperio y el tema de Yoda son demostraciones de maestría al alcance de unos pocos elegidos. Indiana Jones es una partitura llena de energía y grandeza que rebosa aventura por los cuatro costados. Su inspiración para Harry Potter fue sublime y su batuta se transmutó en una auténtica varita mágica. Y tantos otros títulos que no hubieran sido lo mismo sin su música a la altura de los más grandes compositores. Pero E.T. es algo diferente. Es emoción pura sobre un pentagrama. Es conseguir que el extraterrestre y su amigo humano lleguen a formar parte de nuestro corazón para siempre. Es, sencillamente, la perfección que perseguían los más grandes compositores clásicos. Definitivamente la conexión Spielberg-Williams nos llevó a otro nivel para sentir la historia en imágenes como nunca antes. El vuelo milagroso de Elliot y E.T. sobre una bicicleta. El asombro de descubrir entre los árboles una nave del espacio exterior. La desasosegante aparición del hombre de las llaves. El abrazo final entre el extraterrestre y el humano. Momentos todos con sus notas particulares y únicas. Un sinfín de emociones guiadas por la música. Gracias, John, por lo importante que ha sido tu trabajo en mi vida como amante del séptimo arte. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, suscribiros al canal y dadle a la campanita. Cuidaos mucho y cuidad a la persona que os quiere. Y millones de gracias.